alguna liada, alguna pifia, básicamente, que recuerdes? Ostras, ¿cómo me pasa esto a mí? Sí. No. ¿Puedes saber? No. ¿Aún existe ese miedo al fracaso? Sin ninguna duda y cada vez más. Hay una cierta edad donde en algún momento tienes que dejar de ser un juego de mesa. ¿Qué es tu peor enemigo? El peor enemigo son los 10 minutos antes de ser reconocido. ¿Cuándo descubres que eso es lo que quieres hacer? Fue, por suerte, el hecho de que tuviese una persona sola, de una cierta edad, ya jubilada, y entonces le dio las llaves de su casa y me dijo: a partir de mañana a las 8 te quiero en mi casa. Me adoptó como hijo, como pianista, y entonces cada día, sábados, domingos, Navidad, estaba viviendo en su casa 6-7 horas diarias, estudiando en su casa. No salga rápido que se está pegando fuego el teatro. Bienvenidos al podcast de Mind the Lab. A partir de Atalasia, hoy tenemos a Albert Díaz con nosotros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y lo primero que te queríamos preguntar es: ¿por qué te hemos traído aquí? ¿Qué tienes que ofrecer a la audiencia, a la gente que nos va a escuchar? Bueno, primero de todo, gracias a vosotros por invitarme, ¿no? Para mí esto es una experiencia novedosa. Bueno, sinceramente, cuando me invitasteis a que viniese, me hizo muchísima ilusión. Realmente hay gente que tiene unas trayectorias también con mucha actividad y mucha formación. Entonces, bueno, yo simplemente me siento uno más de ellos y en este caso, pues bueno, el hecho de que me habéis escogido a mí, pues bueno, pues mucha satisfacción. Cuéntanos un poquito, nada, brevemente, algo más acerca de ti. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que vives? ¿Cómo es tu día a día? Bueno, yo sinceramente creo que es la ansia de aprender. Igual esto es un tópico que se puede utilizar muchas veces, pero sinceramente es que me siento en esa tesitura de que realmente cuando ha pasado un día tengo la sensación de haber perdido parte de ese tiempo y no haber aprovechado para haber leído más, haber estudiado más, ¿no? Entonces eso, cuando es una cosa reiterada, igual no es muy sano, no lo sé. Pero en mi caso sí que me ha dado la ocasión de poder seguir avanzando en mi profesión, porque es esa necesidad de tener que estar formándote, leyendo, aprendiendo, y en definitiva luego cuando realmente coges un libro, una partitura, en mi caso como soy músico, evidentemente son partituras, textos, pues el hecho de que aquello que estás en aquel momento leyendo te está aportando algo, eso a mí me llena de felicidad, ¿no? Entonces eso es una rueda que va haciendo que cada vez pues vayas creciendo más en tu profesión y es una rueda que cada vez se hace más grande, ¿no? Porque otro tópico de decir que cuanto más sabes te das cuenta de lo mucho que te queda por aprender, pues eso también me está ocurriendo, y entonces cuando te vas volviendo mayor, un poco la sensación de volver mayor no es el hecho de que vayan pasando los años en sí, sino es decir, o sea, cada vez me queda menos tiempo para aprender todo lo que aún me queda por aprender, ¿no? Y es una sensación que tengo día a día y comparto esa sensación con mi otro yo, que es mi cuerpo. Yo con eso me siento muy representado, porque a medida que también que voy descubriendo y voy aprendiendo muchas más cosas, cuando noto que creo que sé mucho, me doy cuenta de que aún me queda muchísimo más para aprender. Es curioso, ¿eh? Sí, además es que, claro, esto, en cualquier profesión yo creo que siempre cuanto más información tienes a tu alcance, en cualquier profesión es segurísimo que tiene que ocurrir eso. En mi profesión, que es la que realmente conozco, el abanico de repertorios, de compositores, de información, de técnicas, de música, horas infinitas de música, pues te das cuenta de que es imposible que el tiempo que puedes estar te pueda dar margen a poder conocer una pequeña parte de todo ese repertorio. Vale. Y Albert, nos has comentado ya un poquito por encima a qué te dedicas, has dicho música, has dicho partituras. Nosotros lo sabemos, pero la audiencia no sabe exactamente cuál es tu campo, qué haces concretamente y a qué te dedicas realmente.
Vale, pues bueno, en este caso yo soy pianista, soy músico, y entonces diríamos mi plaza, mi profesión estable es que soy profesor de Conservatorio Superior de las Islas Baleares, el Departamento de Pedagogía, esa sería, diríamos, mi estabilidad profesional. Aparte de eso, al ser una persona también inquieta y que el contacto con el público es algo que a mí personalmente me llena muchísimo, pues intento que surjan proyectos, conciertos, masterclass, siempre relacionado con el público. Ese feedback encima del escenario es una cosa que me motiva muchísimo a estar pensando continuamente en proyectos, en estar pensando en qué puedes ofrecer al público, qué le pueda interesar. Entonces, mi vida profesional es la música y una parte de ella es la docencia y la otra parte es la interpretación e investigación. Claro, después de... has dejado, digamos que los 25 años, nada, hace un par de añitos, ¿vale? En este periodo de enseñanza, docencia, formación, desarrollo, investigación dentro del campo de la música, claro, tú has estado en sitios importantes, has tocado delante de gente importante, has disfrutado de un público atento, has enseñado a gente y les has visto crecer. Háblanos un poco de esa trayectoria, tanto en la docencia como en lo que no es docencia. Claro, vale, son dos campos muy vinculados, evidentemente todo a raíz de lo que es el tema del concepto de música. Por una parte, lo que es esta relación con el público es una sensación especial porque realmente cuando uno está encima del escenario, evidentemente hay días que te encuentras que realmente estás aportando algo especial, otros días que igual no tienes esas mismas sensaciones, pero apartaremos esos momentos y nos quedaremos con los momentos que sí tienes esa sensación de cuando estás en un escenario consigues que realmente lo que tú en aquel momento estás pensando, sintiendo, hay un feedback y notas positivamente que el público realmente está viviendo, estás transmitiendo lo que tú realmente en aquel momento estás pensando. Y eso te crea una adicción enorme, el hecho de tener esa sensación de contacto con el público, que tanto en salas que pueda haber 2000 personas escuchándote como en salas que pueda haber 20 personas, ese feedback se puede producir exactamente igual, simplemente es algo que entre el gremio de los músicos le llamamos como magia, ¿no? por decirlo de alguna forma, y es una cosa muy especial y es lo que realmente en mi caso a seguir trabajando y pensar en proyectos y volver a tener esas sensaciones. En el campo de la docencia, pues sí, ya por lo que decías antes tú, de que hace ya unos cuantos años que hice los 25, entonces eso, y que empecé muy joven a dar docencia, eso realmente ahora ya tengo incluso compañeros de conservatorio superior donde yo estoy trabajando que han sido alumnos míos. Entonces realmente los he visto crecer y llegar realmente a ocupar posiciones que les dan una estabilidad profesional y algunos casos de ellos y gente que por ejemplo ha conseguido plazas en conservatorios de China, por ejemplo, en otros países del mundo. O sea que realmente el hecho de poder haber estado tanto tiempo trabajando con gente realmente puedes ver crecer muchísimo a esa gente. Pero luego hay caso de otras personas que realmente la música les ha interesado hasta un cierto nivel, porque realmente ellos se han dedicado a otra cosa, pero que realmente mientras han estado disfrutando de lo que era la música, el concepto también es muy bonito, ¿no? El ver que puedes ayudar, que puedes dar soluciones, que puedes hacer entender cosas que hace unos meses les hablabas de algún tipo de obra que les parecía, no entendían, no sabían muy bien cómo encajarlo, y que trabajando con ellos pues ves que realmente aquello va evolucionando. Pues no es necesario haber llegado a según qué estatus, simplemente por el hecho de haber disfrutado de haber participado en la música, porque al final también tenemos que enseñar al público que tiene que asistir a los conciertos, y ese público es gente que igual en algún momento de su vida ha recibido un tipo de formación o otra, o sea que realmente las dos cosas compensan muchísimo. Albert, cuando hablabas de esa magia en los conciertos,
se te iluminaba la cara, se te ponía una sonrisa en la cara. De esto es una especie como de conexión, como lo que es en la televisión, cuando un jugador de fútbol celebra un gol, lo celebra con la grada, se te crea algo así, ¿no? Y como que no te das solamente ni cuenta de que el tiempo pasa tan rápido en ese momento, de que nada más hay, excepto tú y en este caso el piano. Claro, sí, sí, es como lo que tú dices, entonces es mucho mejor que cuando un jugador celebra un gol. Porque es un más tiempo. Bueno, aparte de esto, si realmente, claro, es que si nos ponemos en la tesitura donde hay un espacio, donde normalmente en los conciertos en los que yo participo, la gente es muy respetuosa en cuanto a un silencio absolutísimo, entonces, claro, en aquel momento, el hecho de que tú respires y ya esa respiración forma parte del ambiente, el hecho de que tú pulsas una nota, sabes que ese sonido, eso que estás produciendo en aquel momento, lo va a percibir la gente que está sentada en el público. Los tiempos, las intensidades, entonces ya dejando aparte lo que pueda uno proporcionar a nivel anímico o sentimental, ya solo el hecho físico del silencio, de la velocidad, de las intensidades, ahí en cierta forma te sientes un poco como el que estás dirigiendo en aquel momento lo que está pasando allí, ¿no? Y eso es una auténtica maravilla, porque en aquel momento pagas un silencio absoluto y tú haces un sonido muy voluminoso y sabes que aquello en un momento dado va a recibir un impacto del que estás escuchando. O al revés, tú estás jugando con los sonidos mínimos y sabes que la gente va a intentar escuchar lo que tú estás haciendo para poder percibir aquello. Entonces, pongo un ejemplo muy sencillo, muy claro, para ver hasta qué punto lo que está pasando en el escenario puedes estar teniendo esa sensación de que manejas tiempos, intensidades, velocidades, y eso es esa sensación, ese feedback, que cuando tú realmente todo eso lo controlas, el feedback que comentamos porque realmente tú estás controlando todo aquello. Cuando la obra te empieza a pasar por encima en tsunami, eso también pasa a veces, y entonces lo que haces es intentar salvar el cuello, y entonces ni magia, ni eso es supervivencia pura y dura. Que también es importante. Sí, pero cuando sales, cuando piensas, ¿por qué no me habré dedicado a otra cosa? 5 minutos y a los 5 minutos después digo, bueno, el próximo eso ya no va a pasar, el próximo va a ser mejor. La mejora constante. De hecho, por ahí te quería preguntar, porque hablábamos mucho del tema de la magia, de esa catarsis que hay entre audiencia y autor, o audiencia e intérprete. Claro, tú cuando estás tocando tienes un público delante, tienes que puedes conectar con ellos. De la misma manera que mucha de la gente que nos escucha, que pueden ser emprendedores, pueden ser empresarios, que intentan conseguir esa magia, esa complicidad con su audiencia, muchas veces no la tienen o no consiguen hacerla. Tú como brujo y hechicero, ¿cuáles serían tus trucos mágicos para intentar conectar con las emociones de esas personas? Claro, yo en mi caso yo creo que lo tengo mucho más sencillo, porque de hecho si yo tuviese que vender algún producto seguramente no podría ser capaz de vender nada. Y es porque realmente creo que lo que tengo que hacer yo es sencillo y es realmente creerte lo que estás ofreciendo. Y entonces en el momento que tengo un producto, una partitura, un texto, entonces yo creo en ese texto, porque entre otras cosas tampoco lo enseñaría el texto. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es creer lo que vas a enseñar es un producto de calidad y que es un producto que realmente tienes ganas de enseñar y creer en él. Y eso es el primer paso. Entonces, a partir de aquí, de esa creencia de que aquello es bueno, es maravilloso, aparte de que realmente tengo la suerte de tener una profesión donde está lleno de obras maravillosas. Entonces, es ir a la biblioteca, por ejemplo, y eso ya es una maravilla. Entonces, creértelo y ser sincero de lo que estás haciendo y trabajar para que aquello sea lo más fiel posible al texto original, siempre intentando que lleve tu sello, evidentemente, es muy fácil luego llegar al público y que el público pueda sentir todo esto. Si la base es no creerte lo que estás intentando vender, es difícil. Me ha encantado porque ha dicho eso de, no, lo mío es sencillo.
¿vale? Y yo como ex pianista amateur, Ah, sí. todos aquí tenemos un pasado, y las caras ayudan. No recuerdo, o sea, sí que es verdad que había piezas que eran obviamente sencillas, pero sí es algo que aprendí en su momento cuando estaba en el conservatorio, y lo tempore. Es precisamente que si no le pones esa emoción, ese sentimiento a la obra, realmente aquello es muy complicado. Es muy complicado. Claro, yo desde el área de recursos humanos, y por eso te pregunto, claro, hablas de creerte el producto, de creerte lo que haces. ¿Cuándo descubres que eso es lo que quieres hacer? Bueno, te referirías a mí, Ah, a mi historia. sí, claro. Bueno, pues realmente, si me permitís, hago un pequeño resumen de por qué estoy aquí sentado y por qué descubrí eso. Y fue por suerte en el sentido de que por casualidades, porque en mi familia no hay ningún músico profesional, sí mucha gente que le encanta la música, pero no músico profesional. A raíz de tener un instrumento en casa, vieron que realmente yo tenía interés y a partir de aquí ya se pusieron en contacto con profesores y tal. Pero realmente lo que a mí me marcó fue el hecho de que tuviesen una persona que en aquel momento su situación familiar era una persona que estaba viviendo sola, de una cierta edad, ya jubilada, y entonces fantástico pedagogo, y entonces ese hombre que en aquel momento tenía 15 o 16 años, tuvimos una reunión con mi padre, él, y en aquel momento yo decidí ser pianista. Entonces automáticamente él me dio las llaves de su casa y me dijo: a partir de mañana a las 8 de la mañana te quiero en mi casa. Y tuve esa gran suerte de que me adoptó como hijo pianista, y entonces cada día, sábados, domingos, Navidad, desde los 16 años, yo estaba viviendo en su casa 6-7 horas diarias, estudiando en su casa. Y entonces, claro, aquello ya fue un empujón que ya no te das cuenta, ya la rueda es tan grande que ya ni te planteas, dices, bueno, quiero hacer esto, y tienes todas esas posibilidades. Entonces ya realmente hubiese sido desperdiciar una ocasión única, porque eso es una formación casi de filósofos griegos, ¿no? El hecho de tener a sus discípulos, de vivir casi viviendo con ellos. Claro, esos tantas horas de estar con un gran pedagogo al lado mío, aportándome información, pues continuamente se formaba, leía y utilizándome casi como experimento: prueba esto, no funciona, esto sí funciona y tal. Eso me ha dado una cantidad de recursos que dices, he llegado hasta aquí un poco por la rueda de todo que aquella persona me aportó. Fue un mentor en toda regla realmente, ahora que está tan de moda esa figura en el mundo del emprendimiento, que es muy difícil encontrarlo de manera natural, que muchas veces se tiene que pagar y se habla de 100, 200, 1000 euros por mentorías, consultorías, programas, lo que sea. Tengo con esa oportunidad que pues hubo una parte de suerte, pero realmente siempre se dice que la suerte es una confluencia entre estar en el lugar adecuado y en el tiempo adecuado. Sí, no, de hecho, incluso, ya que antes comentaba lo del mentor, ya cuando aquel hombre apostó por mí, incluso le dije a mi padre que no quería nada a cambio. O sea, fue realmente una apuesta personal de él por alguien que pensaba que podría llegar a hacer alguna cosa. Entonces, ya te digo, fue una serie de casualidades, y en este caso una suerte impresionante que en el siglo XX te vas a encontrar con una persona que no busca ninguna recompensa económica y que está dispuesto a dejar su herencia sobre ti, porque estábamos hablando de una persona de cierta edad que ya debía pensar que tenía que dejar todos sus conocimientos en alguien, y entonces decidió que esos conocimientos me los iba a aportar a mí. Entonces, es un privilegio que no puedo hacer nada más que tener gratitud a esa formación que tuve, que reconozco que fue una lotería. Bueno, luego también hay que aprovechar esa ocasión, y también es cierto que a partir de los 20, 21 años ya le devolví las llaves, fueron una serie de años, y a partir de aquí, si yo me hubiese tumbado en un sofá recogiendo simplemente todo aquello, que era muchísimo, posiblemente
no podría haber hecho parte de lo que ya he podido hacer hasta ahora. Luego a partir de aquí me desplacé a París, estoy en París y bueno, y eso no para de formarte, lo que comentaba antes. Ahora llegaremos a este punto, pero realmente eso fue como un punto de inflexión y luego se habla de trabajo, de talento, de hábitos, ya llegaremos a todo esto, pero hasta ahora hemos hablado un poco de tu carrera, has hablado de conciertos y esa conexión, ahora de este mentor que fue un poco el inicio por lo que veo. Entonces, y cito textualmente, tú has estado tocando en la Place des Arts Montsai, has estado tocando en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra, en el Palacio Real de Varsovia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que narrases un poquito cómo sigue ese punto, porque no todo el mundo, o sea, hay muchas personas que se quedan por el camino realmente y dedicando incluso a lo mejor más tiempo y esfuerzo que tú, por X o por Y, unas personas están en ese punto y otras no. Me gustaría básicamente que narrases un poquito esa historia hasta ahí y los motivos de que tú crees de por qué tú estás ahí y no otras personas. Sí, la verdad es que también si antes decía que no era afortunado en el tema de mi formación, también considero que he sido un afortunado en el tema de poder desarrollar mi carrera en diferentes lugares, porque realmente una parte de la que mi profesión forma parte y en la que yo soy muy malo es en todo el tema del marketing, de venderte y Ahora mismo, que también es muy importante. Ahora mismo, y es muy importante, importantísimo, y esa parte yo no puedo decir cómo se tiene que hacer porque realmente esa parte he sido siempre muy malo. Entonces, a partir de aquí también es el hecho de que das un concierto y como lo intentas ir lo mejor preparado posible siempre, luego hay días que estás más fluido o menos fluido, pero intentar siempre dar el máximo en cada concierto. Entonces es una especie de fichas de dominó, que en un momento dado haces un concierto y aquello provoca que coja una dirección y entonces empiezan a caer unas fichas, luego aquellas fichas, por lo que sea, se para, pero aquello hace que por otro lado se pueda caer otra ficha y así sucesivamente. Mira, has nombrado una serie de conciertos que todos fueron a raíz de un concierto que hice en el Festival Chopin de Valdemosa en 2006. A partir de aquí, la gente que nos escuchó nos hizo la propuesta para hacer un concierto en Ginebra, en las Naciones Unidas. En el público había una persona que me encantó nuestro concierto. Digo nuestro concierto, pero en este caso era un concierto a piano a 4 manos. Y entonces me encantó el concierto este. Fue la que nos propuso luego hacer un concierto en la Casa de la Moneda, en Nueva York, Canadá. Entonces, a partir de ese concierto, todo esto. Luego, a partir del concierto de Ginebra, luego vinieron los conciertos de Varsovia, de toda la parte de Polonia, Nueva York. O sea que en realidad ha sido un poco la sensación esta de las fichas de dominó que van cayendo. También es cierto que en la época que yo estudié en París, luego tuve la ocasión de que me cogiese un manager, pero yo en aquel momento ya era papá de una criatura de 1 año y medio y me planteaban un sistema de vida que era incompatible con tener un hijo y con compartir el crecimiento de mi hijo, y en aquel momento no tuve ninguna duda en decir que no. Pero en cierta forma siempre ha sido algo que dices, bueno, evidentemente de los 15, 16 años que tú quieres hacer una carrera y vas trabajando para eso, pues llega un punto en donde que se te abre la puerta de que pueda haber un manager que te pueda coger y a partir de que ya no tienes que preocuparte nada más simplemente de tocar y decir, bueno, pues he llegado aquí, pero ahora este camino no me interesa. Y dices, bueno, de todas maneras no me arrepiento en absoluto y dices, bueno, forma parte de todo este circuito, ¿no? Cierras puertas, se van abriendo otras. No sé si he respuesto. Sí. Se ha hablado de efecto dominó, efecto mariposa, si se para en un sitio, si habiendo como esa onda expansiva, estás en boca de muchos, has hecho contactos, pues lo mismo, pues si cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, por lo que he entendido, la clave, aparte de lo que hemos dicho
de todo el esfuerzo, el trabajo que hay detrás, del mentor inicial, del irte a París y demás, es el moverse, ¿no? El no decir que no a nada al inicio y a partir de ahí exponerte y van surgiendo oportunidades, no parar. De todas maneras, si estamos aquí teniendo esta conversación para poder dar de una manera muy modesta por mi parte algún tipo de consejo, creo que realmente, y además los medios que hoy en día disponemos para poder tener contacto con gente, creo que realmente es una cosa que alguien que quiere emprender una carrera, sea la que sea, tiene que utilizar esos mecanismos y tiene que tener esa capacidad de comunicarse, de tener esos contactos. Creo que eso es una parte que es esencial en cualquier tipo de carrera, de formación, ¿no? El querer abrir esas puertas a tener contacto con gente y que realmente puedas utilizar los mecanismos de ponerte en contacto con todo el mundo a través de tu casa, sentado, pues eso es una ventana al mundo, que realmente es que realmente hay que aprovecharla, esa cosa. Hay una pregunta que todo el rato me viene a la cabeza, porque claro, los que nos hemos subido al escenario en alguna ocasión, lo primero que te viene es ese miedo al público, ese miedo a enfrentarte a la gente, a la incertidumbre de si vas a gustar, no vas a gustar, de si vas a estar, no vas a estar. ¿Hasta qué punto has tenido miedo tú a tomar esas decisiones? Bueno, tuve la suerte de relativamente joven ya empezar por la sensación de subir al escenario y en ese caso tener ya buenas sensaciones de un inicio. Es verdad que vas pasando por diferentes etapas y vas aprendiendo de todas esas experiencias también. Y una cosa en la que no quiero volver a caer es en el hecho de una autoexigencia demasiado alta. En el sentido de que, lo que comentábamos al principio, ¿no? El hecho de que cada vez te puedas ir formando más, escuchando más, entendiendo más, eso también hace que cada vez la autoexigencia cada vez sea mayor y cuando sales a tocar en un escenario, cosas que hace unos años te hubiesen parecido maravillosas, pues a día de hoy no me resultan maravillosas. Y sí es verdad que igual he pecado en algún concierto ya de estos más recientes, en los que mi autoexigencia ha podido incluso pasar a ser un poco autodestructiva, ¿no? Y ese punto creo que de todo se aprende y entonces es realmente aprender a que realmente uno trabaja de manera honesta, tú quieres realmente mostrar lo que eres capaz de hacer y hacerlo. Pero cuando, en mi caso, en algún concierto he pasado ese límite de buscar esa perfección que estás tocando y porque rozas una nota, porque no te sientes del todo con la agilidad que unos días anteriores al ensayo te encontrabas, o porque la acústica, todo aquello que me crea una tensión que no tengo ningún reparo en decir que realmente en algún concierto no ha sido del nivel que yo esperaba, ni mucho menos. Y el análisis que posteriormente hago es que salía a tocar con una losa de presión brutal. Bueno, como de todo se aprende y el objetivo es de aprender de todo, pues el hecho de no, o sea, autoexigirte, pero hasta cierto nivel, que no sea una autoexigencia que llegue a un punto que pueda ser un poco incluso autodestructiva, porque entonces toda esa magia, todo lo que estábamos hablando hace un momento, todo aquello podría desaparecer. A pesar de toda esa autoexigencia, además, toda tu trayectoria, todos los años que llevas ya, que te digo que son unos cuantos ya, no tenemos cuantos porque queda cero, pero ¿aún existe ese miedo al fracaso? Wow. Sí, sin ninguna duda y cada vez más. No, te explico, sí, porque quieras o no, al principio cuando eres un desconocido, pues la gente tampoco es, bueno, a ver, ¿qué va a hacer esa joven promesa, no? La joven promesa está allí, pero ya como decías tú muy bien, hay una cierta edad donde en algún momento tienes que dejar de ser una joven promesa. Entonces la gente que paga la entrada y va a escuchar a un hombre determinado, a mí me ocurre a mí cuando ves en una cartelera y vas a escuchar a un pianista que desconoces, pues vas con una disposición a escuchar aquello, te puedes llevar una gran sorpresa y es maravilloso. Y cuando crea pues, ese nombre que tú dices,
siendo un concierto maravilloso, y luego vas y acaba siendo un concierto maravilloso la mayoría de las veces, pero otras veces no es así, a veces dices que ese nombre no es lo que esta persona nos está enseñando, ¿no? Entonces, en cierta forma, pues bueno, uno ya después de tantos años de hacer música en la isla, pues además con tantos alumnos que van repartiendo, cuando subes al escenario, pues también en cierta forma ves sentado a alumnos que están allí y entonces que tú les has estado diciendo muchas indicaciones y luego intentas que eso realmente sea un reflejo de lo que has estado predicando, por decirlo de alguna forma. Entonces, es verdad que cada vez tienes más tablas, pero es verdad que cada vez hay más la presión a que realmente el concierto que estás haciendo tenga el nivel que se pueda esperar de eso. Y entonces, es un aprendizaje, de hecho, continuo de uno coger tablas en los momentos iniciales. Y en esos momentos de mi vida es de buscar el equilibrio de no pasarme de autoexigencia, porque si te pasas de autoexigencia, luego eso es lo que estoy haciendo es una cosa del momento, no tienes margen a rectificar, no tienes margen a que pase nada. Ya cuando aquello pasó y no funcionó, ya no puedes estar pensando en aquello, tienes que pensar en lo siguiente. Entonces es buscar este equilibrio, es un aprendizaje continuo, de buscar ese equilibrio. A ver, ¿eres muy perfeccionista? Hablando de tu autoexigencia en los conciertos, seguramente también en la preparación, en los ensayos, ¿lo eres? Y en todo caso, ¿te ayuda? ¿O más bien te limita? No, yo creo en la autoexigencia al 100% y de hecho utilizo todos los mecanismos para que la exigencia sea máxima. Incluso la habitación en mi casa, la habitación en la que estudio, realmente es una habitación que está insonorizada, que no hay ningún tipo de resonancia, que el sonido es exageradamente seco y es precisamente para yo poder detectar cualquier desnivel o cualquier cosa que pueda pasar. El hecho de estar, cuando la obra ya está más o menos construida, grabarme para que realmente desde fuera escuchar con la partitura, para realmente si lo que yo estoy pensando coincide con lo que está sonando. O sea, yo creo que en cualquier profesión, autoexigencia 100%, al máximo, máximo. O sea, de hecho, cuando tengo un concierto, dedico todas las horas que pueda haber. Mi familia sabe que cuando voy a un concierto dejo de practicar deporte, prácticamente ya solo me ven para comer y cenar, porque soy de las personas que igual hay que tranquilidad, hay silencio. Para un músico del pues saben que me voy a encerrar y lo hago. De hecho, 10 horas sentado al instrumento y estoy 10 horas sentado al instrumento para que o sea, que en el momento del concierto, pase lo que pase, yo miro atrás y digo, no ha sido porque yo haya hecho una mala preparación. De aquí uno puede estar más o menos fluido, más o menos expresivo, más o menos enérgico, pero nunca por una falta de preparación. Me juzgo también en mis alumnos que por dejadez, que realmente puedas, no es 100% al máximo. Eso lo defiendo muchísimo. Porque es lo que luego te da el margen de cuando estás en el escenario, esa preparación es lo que te puede ayudar en un momento dado a que puedas crear esa magia, esas sensaciones, todo eso es fruto de una preparación al máximo. Si no, yo no creo que uno pueda salir a ofrecer una cosa de calidad y garantía sin una preparación previa. No lo creo. Eso es lo que te da la confianza, ¿no? Todo el trabajo que has hecho hasta ese momento es lo que te permite no dudar cuando es el momento de la verdad, ¿no? Sí, es así. De todas maneras, lo que decíamos antes, yo a veces tengo envidia de otras profesiones, artísticas también, pero que por aquí tenéis cuadros, ser pintor, escribir novelas o poeta, tengo amigos pintores, poetas, y entonces en cierta forma me dan una cierta envidia en el sentido de que ellos pueden estar más o menos nerviosos el día de la inauguración, de la exposición, pero bueno, su trabajo ya está hecho y a partir de aquí, bueno, pueden recibir más o menos las críticas, pero su trabajo ya está hecho. Claro. Mi profesión en este caso es evidentemente una maravilla,
día, pero es una cosa del momento, del momento. Entonces, eso implica que realmente pues tiene una súper preparación y aquel día pues se levanta con dolor de cabeza porque no tal, y aquello dices, he invertido 100 y al final ha sido 60, pero luego pienso, menos mal que he invertido 100, por si yo invertí 60 me echan. Entonces claro, es el consuelo de máxima preparación para ver qué pasa. Nunca preparas 100 y luego pasa 120. Eso no es posible. Para nada es posible. ¿Cuál dirías que es tu peor enemigo? Mi peor enemigo. A la hora del concierto, a la hora de la clase incluso. Vale, mira, dar un concierto no lo sé, lo tendría que pensar. A la hora de dar clase, que el receptor no tenga ganas de aprender. Ostras. Eso lo tengo clarísimo. ¿Sí? Porque, de hecho, y lo digo y lo pienso, y es así, yo hay horas de clase en el conservatorio que pienso, si ahora yo realmente fuese honesto, tendría que ir al gerente de la fundación a pedirle cuánto tengo que pagar por lo mucho que acabo de disfrutar. Y es cierto, y me pasa en la mayoría de los casos. Realmente cuando luego tiene un alumno que está ahí para cumplir horario y que es que le agradezco que no venga a las clases y hago lo posible para que cambie de profesor, porque realmente eso es lo que detesto, o sea, que tengas a alguien que realmente no quiera formar parte de esa creación, ¿no? Por otro lado, el otro es una auténtica maravilla, en serio, que pienso que a veces digo, hago esto y encima me pagan, es que tienen un show impresionante, ¿no? Y en el momento de los conciertos, el peor enemigo son los 10 minutos antes de salir al concierto. ¿Sí? ¿Qué pasa por tu cabeza en esos 10 minutos? O sea, lo bien que estaría yo en mi casa paseando, leyendo un libro, en vez de estar allí esperando a tener que salir. Claro. En aquel momento realmente pienso que no sé qué hago allí. Y luego, bueno, por suerte, porque si no insistiría, porque si no sería para mira, ¿qué está pasando? En ese momento aparece un poco el síndrome del impostor, y en todo caso, ¿qué te dice tu mente? O sea, te menosprecias, te tira para abajo lo que tú dices tú esos primeros 10 minutos, o sea, antes de salir, o te ayuda a salir con más fuerza, sin nervios, sin dudas. Vale. Lo del impostor no sé qué te refieres. El síndrome del impostor es una teoría que habla de que no es lo suficiente bueno como en este caso para dar el concierto, para enseñar, dar una formación, que tiene como ese miedo. Vale. No porque, ya te digo yo, cualquier concierto, aunque el concierto realmente la preparación ha sido al máximo. Ahora, si me permite la anécdota, recuerdo que el concierto de las Naciones Unidas, pues realmente era un concierto donde España estaba presidiendo unas conferencias sobre desarme mundial y entonces en aquel momento pues representábamos en cierta forma el Estado porque estábamos allá, escogido los músicos de España, entonces era también un concierto a 4 manos, y entonces estábamos ahí como representando un poco la presidencia de España en Naciones Unidas, ¿no? Vale, entonces me acuerdo que había unos cristales pequeñitos que a través del camerino donde estábamos nosotros mirábamos la sala y no sé qué era, sala llena de gente, y en aquel momento dices, ostras, vamos a ver qué pasa aquí, ¿no? Y luego dices, bueno, realmente yo estoy preparado y esto tiene que funcionar. O sea, ese concierto, ya digo, las sensaciones, cuando sales ya y empiezas a oír las primeras notas, ya a partir de aquí ya está, por suerte, no es que si no podrían estar aguantando una presión de ese tipo durante todo ese tiempo, ¿no? Pero más bien la sensación es del contraste, ¿no? De decir, ostras, lo tranquilo que estoy en mi casa leyendo, paseando, y tener que estar aquí esperando para salir a un concierto que todo el mundo está ahí esperando y tus hablas. Claro, luego hay gente que dice que eso es fantástico, ¿no? Porque te hace estar, y a mis alumnos evidentemente no tengo que decirles eso, ¿no? Que ese estado es una cosa que llevamos en el ADN, que nos hace estar así muy activos, que lo llevamos desde que somos primates, de estar a la cacería, ¿no? Y tal, y que eso es buenísimo para tener todos
Eso hay que decirlo, ¿no? Pero la sensación es que yo estaría mucho más feliz si no tuviera esa sensación. Es un poco dentro de todo lo bueno, bueno, que también hay cositas que no se pueden evitar, pero que también es parte de la magia realmente. Sí, yo creo, de todas maneras, el consuelo en esas situaciones que realmente muchísimos, incluso diría que la inmensa mayoría de compañeros que están en la misma situación de tener que salir a un escenario, incluso gente que lleva muchos más años y muchos más conciertos en las espaldas que yo, muchísimos más, comentan exactamente lo mismo, ¿no? Que en aquel momento un cantante de ópera que decía, yo estoy ahí esperando, y era un señor que vivía de dar conciertos y cantante de ópera, y digo, bueno, estoy esperando para salir al escenario, me encantaría que entrasen y que dicen, señor, salga rápido que se está pegando fuego el teatro, y me sentiría súper liberado, ¿no? Y lo digo porque yo creo que es una cosa que si realmente tú le das valor y quieres que pase algo, pues esa responsabilidad, ¿no? De que si la sabes encaminar, pues es lo que te permite luego poder salir, ¿no? Pero si no puedes encaminar eso, en el caso de muchos músicos maravillosos, que luego en ese momento no son capaces de romper esa barrera y entonces no les es posible dar conciertos y son fantásticos músicos. Es un poco el hecho, y eso es la suerte también, de saber canalizar esto y poder... A veces ni con la experiencia, ¿no? No. Y Albert, yo te quería preguntar algo que para mí es realmente importante. Tú has llegado a un nivel realmente alto donde la gran mayoría de personas se quedan por el camino. Puede haber gente por encima tuyo, pero la realidad es que estás en un nivel muy alto. Para ello, lo que decimos, has tenido que decir que no a muchas cosas, a planes, a disfrutar de tardes, de fines de semana, ahora de conciertos, cuando te venía pues que tu familia se podía olvidar un poco de hacer deporte contigo, de ver una película por la tarde, que eran 10 horas mínimo de estar con el piano. ¿Te arrepientes de todas esas horas invertidas y que no has dado a planes con la familia, a ocio, a más deporte, a tranquilidad, descansar? No, en absoluto. También luego las circunstancias de la vida hace que realmente ese mecanismo de funcionar sea placentero en ese sentido. Tengo la suerte de que mi esposa comparte mi profesión al 100%, entiende que cuando realmente en un concierto entiende que yo necesito muchísimas horas de trabajo. Mis hijos ya han nacido con ese lenguaje, ¿no? De que yo cuando ellos saben que mi vida, ellos forman parte de mi vida, pero que cuando realmente hay un concierto entienden perfectamente que tengo que dedicar el máximo de horas, porque además luego cuando hay concierto tengo una familia en general, que incluso hay compañeros del gremio que nos llaman la mafia tía, no sé yo, ¿no? Porque cuando yo doy un concierto, mis hermanos, sobrinos, padres, suegros, cuñados, cuñadas, o sea, prácticamente yo soy un chollo porque ya solo que me inviten ya garantizan 20 entradas, ¿no? 25, 30, no sé. Entonces tengo la suerte de que toda la familia entiende muchísimo lo que es mi profesión y entiende muchísimo que realmente hay que buscar ese equilibrio. Como os decía antes, tuve la ocasión de hacer una carrera diferente y eso ya hubiese sido otro rol y otro mecanismo de no estar con la familia y no hacer nada de todo eso. Y esa puerta decidí, sin ningún tipo de arrepentimiento, de cerrarla porque realmente a día de hoy el rol que tengo es un equilibrio para mí perfecto porque me permite haber crecido y educado a mis hijos, estar con mi esposa, pero en el momento que salen proyectos, que es lo que me mantiene ese liu, ¿no? esa llama viva, esos proyectos me hacen pues, buscar el 100% y luego hay momentos más de relax y eso es fantástico. De todas maneras, mi forma de ser hace que la rueda no pueda ponerse nunca porque tengo una carrera como pianista y hace unos años entré en un ensemble de música contemporánea y entonces
he abierto un punto hace 10 años de música contemporánea. Paralelamente el tema de la dirección también era un tema que me interesaba. Me formé como director y ahora me empiezan a salir proyectos como director de ensembles contemporáneos. No sé, y además es una sensación de decir, es que total no voy a estar parado, ¿no? Es una cosa, claro, otra, no no, sabes no, estar, no ¿no? voy a estar parado, entonces... Te quería preguntar, claro, hemos hablado de sacrificio, hemos hablado de que prácticamente la música ha definido todo, no solamente tu carrera, sino tu forma de vivir, de forma de crear a tu familia o de estructurar a tu familia. Es decir, la música ha estado muy presente en todo momento y tú le has dedicado tu alma, tu corazón, tu vida entera. ¿Ha habido algún momento en que hayas dicho, esto no es para mí? No, esto no lo he dicho nunca. Lo que sí es cierto es que en algún concierto he salido y he pensado que es muy injusto lo que en aquel momento me había ocurrido, porque claro, estamos diciendo la parte buena y parece que todo es maravilloso, pero realmente hay conciertos en los que acabas el concierto y piensas que es una profesión muy injusta. Y eso, por suerte, no muchas veces, pero sí alguna vez, ¿no? Que realmente el concierto no ha sido un concierto brillante y piensas, o sea, no es justo todo el sacrificio. En aquel momento sí que te vienen todas las horas, todos los sacrificios que has hecho, todos aquellos planes que has dicho que no, todo lo que has roto de tu vida para invertirlo en aquello. Y luego el día X, aquello no acaba de funcionar. Piensas, pues, injusto, igual me tendré que replantear, ¿no? Pero yo creo que es la sensación de la decepción de aquel momento, ¿no? Porque luego, de hecho, he continuado porque piensas, bueno, que todo aquello que has preparado, has construido para hacer ese concierto, evidentemente no queda solo para ese concierto, sino todo aquello tiene ramificaciones que te sirven para seguir evolucionando y creciendo. Y entonces me agarro a eso, entonces luego viene el siguiente concierto, es un concierto más o menos fluido y alegre, pues dices, bueno, y ya está, ¿no? Pero de vez en cuando va saliendo algún concierto que dices, qué profesión más injusta, porque no siempre es happy, no siempre. Pero la vida también está llena de injusticias, ¿no? Forma parte de esta... Es también lo bonito para valorar lo bueno, ¿no? Sí. Pero al final sigues perseverando, sigues insistiendo, sigues ahí trabajando de tu profesión, que por lo que he podido comprobar es pura pasión. Y estamos hablando hasta ahora de todo lo bueno, como decías tú. ¿Hay algún error garrafal, algo puntual que arruinase algún momento, alguna liada, alguna pifia, básicamente, que recuerdes, que sean injustas, que creas que, ostras, ¿cómo me pasa esto a mí? Sí, claro que sí. ¿Se puede saber? No. Sí, no hay problema. ¿Alguna vez has dejado abandonado a tu hijo en su supermercado? Sí, ¿cuándo? Mejor que ¿Cuántas veces? Varias veces, ¿no? Sé que sí, pero no cuándo. No, realmente esa sensación, lo que es todo el tema de la docencia y tal, no me ha ocurrido nunca. Es básicamente en el tema de conciertos. Es evidente que cuando estás encima de un escenario pueden pasar cosas y entonces, sin ir más lejos, el hecho de que estés haciendo un concierto de memoria y un momento dado tengas un lapsus de memoria. ¿Eso te ha pasado de verdad? Sí, me ha pasado. ¿Y has improvisado? Hubiese improvisado si el director de la orquesta no hubiese parado la orquesta. Wow. Entonces aquello te cae un mundo encima porque evidentemente estás tocando un concierto con piano y orquesta con un auditorio que podría haber 1000 y pico de personas y entonces en un momento dado lapsus. El director sin ninguna duda le faltó mucho tacto porque convencido que si hubiese continuado con la orquestación
hubiese podido enganchar sin ningún problema ninguno, eso lo tengo clarísimo también, pero aquel hombre quiso demostrar al público que el error no había sido suyo, sino que había sido mío. Y entonces decidió parar el concierto, ponerme la partitura, ¿qué me estás enseñando? Madre mía. Tal. Y bueno, y luego coger un punto determinado, sonar la orquesta y engancharme. Y yo pensaba, ostras, si hubieses hecho esto, no hubiese sido nada. Me hubiese fastidiado muchísimo, pero no hubiese sido algo tan evidente de tener que parar, porque, bueno, oye, el sitio donde me ocurrió y la formación con la que me ocurrió me han seguido invitando varias veces más y he seguido haciendo con la misma orquesta de solista varios conciertos más. ¿Por qué? Porque al final la gente que está en el gremio, la gente que realmente está expuesta a profesiones que realmente estás expuesto en un momento dado, entendemos que hay cosas que pueden pasar, que eso no te hace ser mejor o peor, simplemente son circunstancias. Nosotros decimos, menos mal que no soy torero, porque si no ese día me hubiese enganchado un toro. En el día que me engancha el toro, pero ¿cuántos toreros hay que le engancha el toro y luego sigue? Y entonces, en ese caso, pues, tú ves a ese percance, bueno, te levantas destrozado, evidentemente. Y en ese caso, como tengo la suerte de reunirme con gente fantástica, me encontré con un compañero, pianista extraordinario, con una trayectoria 1000 veces superior a la mía, que cuando le conté lo que me había ocurrido se puso a reír. Y me dice, Albert, si yo cada vez que he tenido un lapsus de memoria hubiese tenido que dejar de tocar el piano, en estos momentos no sería pianista, ¿no? Entonces, cuando peso pesado, claro, el primer momento que me cuento mi desgracia, el tío se pone a reír y dice, ostras, vaya, no le veo la gracia por ningún sitio. Pero cuando la gente te dice esto, entiendes que es una cosa natural y normal. Y hubo un punto de inflexión de decir, bueno, el siguiente concierto, ¿qué me va a pasar, no? Claro. Porque dices, bueno, después de una experiencia de estas tan desagradables, ¿qué te va a pasar? Al final te lo estoy contando y digo que no, Sí, sí. soy un bocazo, no me voy a arrepentir. Pero bueno, al siguiente concierto, pues dices, bueno, pues disfrutas y te lo pasas bien, pues ya está. Muchos años también de aquello. Claro. Y luego puntualmente, sí, claro, conciertos que piensas que no han sido lo bien preparados que tú lo llevabas, porque lo llevabas para estar aquí, y no ha sido así, y otros que mejor. Pero bueno, oye, si no. Ese compañero sí que tuvo tacto, ¿eh? Entonces, Sí, bueno, es gente con tanta experiencia que los que en aquel momento teníamos, yo era joven, teníamos menos experiencia, pues claro, una referencia que además daba la casualidad de que era condiscípulo de mi maestro, o sea, para mí también una referencia, me ponerse natural y además su reacción, se ponerse a reír, me ha pasado así de veces, hombre, y pues forma parte de la profesión. Y en ese momento, en el momento que para y luego se vuelve a proseguir, ¿cómo reaccionas tú y cómo te sabes sobreponer? Porque al final acabas siguiendo. Mira, pues ahora ya que hacíamos referencia a la preparación, yo creo que es la preparación lo que te hace mantener el tipo allí, ¿sabes? Porque en aquel momento, claro, aquel momento yo creo que es muy difícil ser racional y te dejas llevar por instintos, porque es una situación top. como Will Smith que le tira, bueno, le da ahí la bofetada. Sí, ¿no? Exactamente. En aquel momento es instinto, y entonces el instinto me hizo saber que estaba preparado y que si realmente el señor aquel le daba la gana de empezar a tocar esto sonar, yo me iba a enganchar. Entonces no dependía de mí, dependía de que él quisiese arrancar. Entonces, bueno, quedó sentado, mira, y entonces en el momento que el tipo decide arrancar la orquesta, pues me pude enganchar y acabar el concierto. Evidentemente, ese concierto no de bis, me encerré en el camerino, puse la llave y no quise ver absolutamente a nadie, porque en aquel momento necesitaba mi espacio y reflexionar. Pero bueno, todo esto al final, y sobre todo hay etapas en la vida en donde hay cosas que dan más o menos importancia. En estos momentos, mi valoración es que todo forma parte del aprendizaje, que tengo la suerte de poder pasar por esa experiencia, entonces me quedo con eso.
para tener un mal concierto tienes que poder dar el concierto, si no, no puedes dar un mal concierto. Entonces, bueno, pues quedarte con la otra parte, es decir, qué suerte que tengo que puedo tener la posibilidad y sobre todo la posibilidad de poder rectificar el siguiente, ¿no? Eso es brutal. Si me dejas un apunte del momento en que erras ahí, ponle que es el lapsus, son los nervios, falta de preparación, pero luego dices tú justo que pudiste reponerte gracias a esa preparación, a esas horas de tanto trabajo. Así que realmente el error fue el que fue, pero todo el trabajo que había detrás es lo que te permitió seguir ese concierto y que llegase más oportunidades. O sea, eso me parece brutal. Sí, de todas maneras, claro, no sé, pero el hecho no sé, del día a día, yo entiendo que mucha gente que pueda tener despiste, decir, no sé dónde puedo las llaves, no sé dónde tal. Es curioso el comparar, me he dejado las llaves, me he equivocado en medio de un concierto con una orquesta que depende de mí delante de X cientos de personas, pero sí es un... No, bueno, pero me refiero que realmente es la injusticia de que en aquel momento no tienes margen, no hay margen a nada, porque es una cosa que juegas con el tiempo y el tiempo corre, entonces en el momento de que tú, ostras, bueno. No entiendo. Claro, llevas muchos años, algunos errores, una larga trayectoria, una trayectoria que además ha ido evolucionando con el tiempo, que ha ido mejorando o simplemente cambiando, que más o menos ha sido por donde tú has querido ir. Y ahora yo te pregunto, ¿estás donde quieres estar? ¿O todavía te falta para llegar? No, en absoluto. Esto Acaba de empezar. No es una utopía, tengo esa sensación. Tengo esa sensación de que realmente me queda mucho por aprender, me queda mucho por ofrecer y que tengo la sensación de que un poco mi vida musical es un poco efervescente. Tengo esa sensación real. De que realmente todo lo que he estado haciendo hasta ahora, sí, porque se me están abriendo campos que hace unos años para mí eran campos totalmente cerrados. Antes ponía el ejemplo de música contemporánea, y es cierto, porque ya mi formación y mi manera de entender la música era un campo en el que yo prácticamente no había trabajado, desconocía muchísimo. Y hace 10 años tuve la suerte de tener un amigo que me ofreció hacer un repertorio, además empezamos haciendo una obra increíble, una obra para dos pianos electrónica notables, manejábamos la electrónica de Stonehouse en Mantra, una obra larguísima, 72 minutos de obra, un lenguaje brutal, que me pasó una cosa muy curiosa con esta obra porque, no sé si es un poco específico, no sé si les va a interesar, pero bueno, seguramente es que al desconocer yo todo este lenguaje, la persona que me ofrecía, mi amigo, me ofrecía hacer el concierto juntos, me decía, oye, vamos, te ofrezco hacer Stonehouse en Mantra y tal. Ostras, vale, en un momento cuando la escuchaba realmente, wow, una obra que me parecía muy complicada por mis conceptos en aquel momento, mis estructuras musicales. Y cuando acabó la obra simplemente tuve la sensación de que estaba enfrente de una catedral, pero de una catedral que no entendía. Y al cabo de 2 años, justo 2 años, tuve la ocasión de ir a Chile y hacer una masterclass, hacer mantra con este compañero, dar un concierto de mantra, pero en la Universidad de Chile teníamos que hacer una conferencia para compositores y profesores de conservatorio, y pianistas, sobre la obra mantra, lo cual nos significaba hacer una preparación, porque tienes que aportarles algo que les pueda interesar, ¿no? Y en el momento que estaba analizando la obra, realmente te das cuenta de que es una auténtica catedral. O sea, aquella sensación que tuve cuando lo había decir, esto es una catedral, y no entendía por dónde se entraba en esa catedral, luego te das cuenta de que es brutal, que no hay nada que esté puesto allí que realmente no tenga que ser lo que está escrito, ¿no? Y entonces esa dimensión de esa obra y luego posteriormente otro repertorio me ha hecho entrar en un mundo de lo que es el lenguaje de música contemporánea, técnicas extendidas. Ahora ya no solo toco el piano tocando teclas, sino que ya me introduzco dentro del piano, manipulo cuerdas, objetos sobre cuerdas, electrónica, vídeo. El último repertorio que hice en el Teatro Principal es vídeo. Yo doy un concierto sin piano,
es dos pantallas, me graba mientras yo estoy tocando una música que ya está grabada, por lo tanto yo solo hago coreografía, pero con efectos brutales de que yo estoy tocando, mientras estoy tocando sobre la madera, no yo no toco, sino que estoy repitiendo los movimientos, que tienes que ser pianista para saber qué movimientos hacer. Entonces cuando yo acabo de hacer esos movimientos, se ilumina la pantalla al lado mío y entonces yo estoy haciendo, lo estoy mirando cómo toca, y un giro, y al final somos tres pianistas, que soy yo mismo, que estamos tocando una obra de Rachmaninoff. Es un creador alemán brutal, que este hombre nos conoció, nos ha escrito obras, y todo este mundo contemporáneo hace que con estas obras tenemos muchísimos compositores alemanes, finlandeses, que nos han escrito, mallorquines, españoles, que nos han escrito obras, trabajas con ellos, es un mundo brutal, de la música contemporánea. Luego todo el mundo este de la dirección, que siempre me ha interesado mucho, tengo una formación por libre, pero una formación como director en música clásica, eso lo he adaptado a la música contemporánea, hace 10 años, 9 años que dirijo el conservatorio, con un contemporáneo, el conservatorio, y ahora recientemente me han ofrecido dirigir una formación ya de músicos profesionales, que es el Spice Honor. Entonces, tengo que recoger todo esto para entrar para seguir. Aquí entra ya un poco lo de voy descubriendo más y me queda tanto por descubrir. Y esto da un par de puntos que luego queremos llegar ahí a dejar un poquito de parte toda la parte de conciertos que queda para mucho, pero también has hecho otras cosas muy interesantes. Pero para acabar, al menos por mi parte, has dicho que esto va a ser exacto. Entonces, queda mucho por llegar, según dices. Yo te voy a preguntar, ¿has cumplido ya tu sueño? Y en todo caso, tanto sea sí o si no, ¿cuáles son los siguientes, los próximos pasos? ¿Qué esperas del futuro? Wow. Me siento muy bien en donde estoy, tengo una estabilidad profesional, tengo ganas de seguir aprendiendo, tengo posibilidades de lo que aprendo en poderlo enseñar. Entonces, ¿qué es lo que desearía? Es que esa rueda que se ha podido generar durante esos años no pare. No necesito o que crezca, pero simplemente que no pare esa posibilidad de todo lo que puedo aprender y todo lo que puedo trabajar, pueda enseñarlo. Y eso es lo único que pido, que no se pare esa rueda. Que siga esa pasión, ¿no? Por mi parte seguro que no va a parar, simplemente la posibilidad de que no se pare la rueda, de que te puedan seguir saliendo proyectos y que puedas ser capaz de decir, bueno, pues aquello que estoy trabajando soy capaz de enseñarlo. Y entonces, por mi parte, como puedes ver, la efervescencia esta de seguir buscando y trabajando, y eso creo que de momento queda para rato. Y entonces es simplemente la posibilidad esta de que esa inercia que he creado durante esos años continúe. Qué bueno. Ya casi para acabar, porque se nos va el tiempo, ya nos van a cerrar. Te voy a preguntar qué es lo necesario para llegar a este punto. O sea, ¿cuáles son para ti las claves de tu éxito de profesional, también personal? Si es más cuestión de conocimiento, si es más cuestión de estar en el momento adecuado, de perseverancia, de actitud, de proactividad. Bueno, que nos des un poco tu opinión sobre este tema. Sinceramente creo que tener ilusión en aprender para mí es la motivación. O sea, tengo que trabajar una obra, tengo ilusión en comprar la obra, tengo ilusión de recibir la obra. De hecho, cuando me dicen la hemos encargado, la vas a tener la semana que viene, tengo como si estuviesen entregándome un regalo, ¿no? La ilusión de ir a buscar esa partitura, de abrirla, de estudiarla, de ver qué está pasando con esa partitura. Y entonces pienso que la ilusión por aprender es, al menos en mi caso, ha sido la esencia de seguir evolucionando. Basado. Así, pues por tu parte, si quieres comentar algo sobre esto. Yo por mi parte no tengo más. Pues muchas gracias, porque ha sido un placer estar con vosotros y realmente ha sido... El placer es nuestro de tenerte aquí, de que puedas compartir precisamente toda esa trayectoria, todas esas experiencias, esa vivencia de
de cómo un mundo tan complejo y tan complicado como es el ser un profesional de la música, es decir, ser un profesional del arte, con todos los handicaps que ello tiene, con toda la dificultad, sabes la cantidad de gente que se queda por el camino, el poder tener esa perspectiva de cómo la pasión, la constancia, de cómo la vocación y el deseo de seguir creciendo ayudan a crear esa trayectoria, esa perspectiva y dar foco a una carrera que, bueno, que ha sido altamente fructífera y recompensante por lo que cuentas. Muchas gracias, muchas gracias. Rock and roll. Rock and roll. Por nuestra parte, no va a ser hoy porque no me he dejado en casa nuestro producto estrella, pero nos gustaría darte por parte de Ataraxia la próxima vez, que espero que sea pronto, nuestra agenda, porque en tu día, que me imagino que tienes también muchas tareas por completar y que es importante tener pues muy claro qué es lo importante, creo que te puede ser muy útil. Muchas gracias, porque estoy seguro que es un producto que a mucha gente le puede funcionar muchísimo, tener esa constancia y esa visión panorámica de cómo tiene que trabajar. O sea que enhorabuena también por el trabajo que estés haciendo y por esa iniciativa, porque realmente creo que puede ayudar a muchísima gente. O sea que enhorabuena también. Muchas gracias y muchas gracias por venir, sobre todo, y estar aquí con nosotros para una conversación tan interesante, de verdad. Gracias. Nos despedimos.